Después de casi 10 años de haber reflexionado acerca del ser humano, hoy quiero hacer una síntesis global sobre algunas tendencias antropológicas, alguna profundización sobre esta ciencia que trata sobre el ser humano. Entonces, en el año 2005 intenté una producción de un pequeño guión de trabajo sobre la comprensión del ser humano, y de eso hasta hoy tengo 4 capítulos de los cuales voy a hablar. Dedicaré un espacio para cada uno de los capítulos. En el primer capítulo quiero presentar, o en esta primera parte, el marco científico, filosófico, teológico de la comprensión del ser humano o de la antropología. Empezamos por antropología. Esta categoría viene de 2 raíces griegas, antropos y logos. Antropos, comprensión del ser humano o ser humano. Logos, tratado, lenguaje, pensamiento, conocimiento. Entonces, antropología resultaría ser el tratado, conocimiento, lenguaje, pronunciación, pensamiento sobre el ser humano. Pero esta antropología, en realidad, hay que comprenderla como una ciencia que tiene apertura hacia la pluralidad de los contextos. Por eso que antropología tiene que ir más allá del concepto etimológico. Se ha de comprender como la ciencia que estudia al ser humano en sus diferentes contextos. Esta antropología ciertamente tiene sus clasificaciones. Hablamos entonces de una antropología científico positivo sería que a su vez se subdivide en antropología física o biológica y antropología cultural. Esta antropología tiene como método la experimentación y la comprobación. Luego estaría una antropología filosófica, que tiene como método la reflexión a la luz de la razón sobre el ser humano. Y finalmente una antropología teológica, que tiene como método la reflexión a la luz de la fe sobre el ser humano. Para comprender al ser humano hay que comprenderlo dentro del contexto de la evolución cósmica. Entonces, hablemos de esta visión científica de la evolución. La ciencia nos dice que hace 13.700 millones de años se dio este fenómeno del Big Bang. Con ello empieza todo el sistema o los sistemas de la vida. Hace 13.700 millones de años había un punto de energía minúsculo, millones de veces más pequeño que una cabeza del alfiler, que era energía condensada y explotó. Eso dio paso a la formación del cosmos o cosmogénesis, luego a la formación de la vida o biogénesis, y finalmente a la formación del ser humano, que sería la antropogénesis. Y en la antropogénesis se va desarrollando todo lo que es el pensamiento, la racionalidad, la inteligencia, comprendiendo la noogénesis. Bien, a estos 3 estadios hay un pensador como Teilhard de Chardin que supone un 4º estadio, que sería la cristogénesis, y esto ya tiene que ver con ese diálogo ciencia y fe, que sería la presencia del Cristo como el sujeto más evolucionado en este campo de conocimiento llamado evolución del cosmos. Así es como el ser humano se comprende entonces en este gran entramado de la evolución que empieza hace 13.700 millones de años. Nosotros los seres humanos, los sapiens sapiens, apenas aparecemos hace 40.000 años, de 40 a 60.000 años. Somos prácticamente una especie evolucionada hace muy poco, muy jóvenes. Bien, este es el marco científico. ¿Qué dice el marco filosófico? El marco filosófico sostiene que existen 2 visiones. Una visión materialista de la evolución, que considera que la materia por sí sola es capaz de evolucionar hasta la conciencia. Y existe también la otra visión que considera una visión materialista, espiritualista. Esta visión espiritualista es a la vez deísta y teísta. El deísmo, que considera que Dios de alguna manera es como ese gran mago que toca su varita mágica y hace aparecer todo lo que es la evolución, pero después es irresponsable, no se responsabiliza de aquello. Y la visión teísta, que considera que Dios es el responsable de todo. Así entonces esta visión filosófica tiene esa visión materialista y esa visión espiritualista. Bien, luego está la visión teológica que sostiene que Dios ha creado el cosmos,
la realidad del universo y en ella al ser humano. Entonces aparece toda esa visión del Génesis, que Dios crea el mundo del 1 al 5.º día, en el 6.º día crea al ser humano y en el 7.º descansa. La creación del ser humano es sumamente particular. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego lo responsabiliza de poner nombre a las realidades del cosmos. Y el descanso de Dios significa que Dios habita en la creación y la creación se sustenta o habita en Dios el Creador. En eso consiste esta visión. Pero hasta aquí tenemos la visión evolucionista, que coincide con la visión científica y con parte de la visión filosófica, materialista. Tenemos la visión creacionista, que es fundamentalmente teológica. Pero hay una tercera visión, que es la visión de la creación evolutiva, que sostiene este diálogo entre fe, ciencia, fe y razón, y que consiste en que ese punto de energía condensado que explosionó, que explotó dando paso al Big Bang hace 13.700 millones de años, fue creado por Dios, y que Dios acompaña silenciosamente este proceso de la evolución, sin interferencia. Hasta aquí entonces tenemos esa visión científico, filosófico y teológico de la evolución. Y en ese contexto siguen los debates sobre la presencia de los orígenes del cosmos, sobre la presencia del ser humano en el cosmos. Luego existen otras teorías, por supuesto la teoría del diseño inteligente, la teoría de los mundos paralelos, la teoría del universo estacionario, la teoría de cuerdas. Todas estas son teorías que intentan explicar el origen del cosmos y el origen del ser humano en este contexto. Hasta aquí la primera parte de lo que quería reflexionar sobre antropología.